Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Vicente Fímila y vamos a ver un ejercicio, concretamente el ejercicio de la pregunta 2 de la I1 del semestre pasado, y este va a ser una cápsula para que tenga material de estudio, ¿ya? Voy a partir al tiro con la pregunta y la pregunta dice así. Ya, nos interesa encontrar una solución al sistema de ecuaciones AX igual a B, donde hace una matriz de NR de M por N y B es un vector NR de M componente, ¿ya? Donde nos señalan con M que es menor que N. También asumiremos que las filas de A son linealmente independientes. Como sabemos, un sistema de este tipo tiene muchas soluciones posibles. Una forma de regularizar el problema diferente a lo que vimos en clase es pedir que la solución X que se encuentre tenga poca variación. Esto se usa, por ejemplo, en aplicaciones de análisis de señales. Explicamos esto a continuación. Sea X perteneciente a R a la N, se define la variación del vector X perteneciente a R a la N como el siguiente vector delta X perteneciente a R a la N menos 1, que está dado por esta fórmula de acá. Entonces nos señalan cuál es el valor del vector a componente a componente. Entonces la j-décima componente de este vector delta X va a ser X, la j-décima más un componente de X menos la j-décima componente de X, ¿no? Y esto, como es es un vector en R a la N menos 1, tiene N menos 1 componentes, ¿ya? Si no se entiende cómo es este vector, por la definición que tiene, lo vamos a escribir al tiro, ¿ya? Entonces nos dice que delta X sub J es igual a X sub J más 1 menos X sub J, ¿ya? Entonces, si queremos ver cómo es el vector entero, esto era para J igual a 1 hasta N menos 1. Vamos reemplazando esta formulita en cada componente, ¿no? La primera componente es J igual a 1, entonces lo que tendríamos es X sub 2 menos X sub 1. La segunda componente sería 2, entonces 2 más 1 es 3 menos X sub 2. Entonces así iríamos completando hasta llegar a la n menos 1 componentes, que le sumamos 1, entonces tendría X sub n menos X sub n menos 1, ¿no? Ya, eso es para que se entienda un poco qué es lo que significa este vector. Y si se dan cuenta, como que toma variaciones entre dos componentes, ¿ya? Entonces, continuando con el enunciado, entonces vamos a resolver el siguiente problema de optimización. Minimizar X perteneciente a R a la N por tau por la norma de delta X al cuadrado más AX menos B con su norma al cuadrado. Nos dice que T es un parámetro que busca un balance entre las dos partes de la función objetivo, ¿no? Entonces, como nos decía el enunciado, se quiere resolver AX igual a B. Entonces esto ocurre si solo si AX menos B es igual a 0. Entonces a esto le sacan norma. Entonces, como esto siempre es positivo, lo queremos minimizar para que se acerque lo más que se pueda al 0, ¿ya? Esta función la ponen al cuadrado porque la norma tiene una raíz que es un poquito fea de trabajar, pero elevándola al cuadrado nos queda algo más simple. Entonces eso, y hacer lo mismo con este vector que nos va
a aportar como si esto es más grande, significa que hay más variación. Entonces lo que no hace esto es considerar un poco la variación en esta función objetivo, ¿ya? La primera pregunta dice que muestre que delta x se puede escribir de la forma delta x igual a bx, donde b es una matriz de n menos 1 por n, y determine explícitamente esa matriz, ¿ya? Entonces, por suerte, ya anotamos esto de acá, ¿no? Entonces tenemos que este vector de acá ponerlo como una multiplicación de una matriz por un vector, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, es muy simple. Lo podemos ver componente a componente, ¿ya? x2 menos x1. Acá notamos que esto viene de un vector x, ¿no? Que x es igual a x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, ¿ya? Entonces, ¿esto qué puede ser? Esto puede ser la primera componente es un menos 1, ¿no? Porque hay un menos aquí. Entonces ponemos un menos 1, después un 1, después puros ceros, ¿ya? Un 0. ¿Y esto por qué podría estar multiplicado por x, no? x1, x2, hasta x a la n, ¿ya? Si se fijan, si yo hago este producto punto, básicamente voy a tener esta coordenada multiplicada por eso y esta coordenada multiplicada por eso, y nos va a dar menos x1 más x2, que es exactamente esto de acá, pero invertido, ¿no? Entonces, en general, podemos hacer esto con todas las componentes, y vamos a tener que delta x lo podemos escribir como menos 1, 1, 0, 0, 0. Le voy a poner otro 0 más. Después acá, ¿qué vendría? Vendría el x3 menos x2, ¿no? Y esto lo podríamos poner como 0 menos 1, 1, 0, 0 por x, ¿no? Entonces esto lo haríamos 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, acá un 0. ¿Ya? Vamos a hacer otra más, que sería básicamente repetir este patrón. 0, menos 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Esto hacia abajo tendría puros ceros. Esto también ceros. Ceros. Bueno, acá hay un menos 1, pero yo creo que se entiende así. O vamos a hacer esto así. ¿Y esto con qué terminaría? Con un menos 1 y un 1. Le podríamos hacer más 0, 1, menos 1, no sé, algo así. Entonces esta sería la matriz. Ya, esta sería la matriz B, y que estaría multiplicado por x, ¿no? Entonces si se fijan,
esta multiplicación nos daría menos x1 más x2, después menos x2 más x3, menos x3 más x4, y en la última nos daría menos xn menos 1 más xn, que es justamente lo que nos tiene que dar la última componente, ¿no? Porque esto era una componente, la última componente es la n-1, y esto era xn menos xn menos 1, ¿ya? Entonces nos da calza justo todo, ¿ya? Entonces señalamos que esto es b, esto es x, y b pertenece a, bueno, ¿cuántas columnas tiene? O sea, ¿cuántas filas tiene? n-1, y ¿cuántas columnas tiene x? O sea, tiene n, ¿no? Estos son n-1, y bueno, esto n. Y eso sería el primer ejercicio, ¿ya? B. Según A, entonces la función objetivo es desde el problema es de la forma f de x igual a tau por la norma de bx al cuadrado más a sub ax menos b con su norma al cuadrado. También es fácil de ver que esta función es convexa, es la suma de términos cuadráticos convexos. Determina el gradiente y el hessiano de f, ¿ya? Entonces nos dice que f de x es igual a tau de x esto de acá, ¿ya? Esta es la función objetivo, que bueno, creo que ya han visto en talleres cómo derivar esto, así que si conocen cuál es el resultado exacto, pueden llegar y ponerlo, no hay problema. Yo no me acuerdo, así que yo tengo que darme un poquito una vuelta larga y reescribir esto como producto de vectores, porque estos son normas de vectores y la norma al cuadrado de vectores es un producto de el vector consigo mismo, ¿ya? Entonces esto va a ser bx transpuesto bx más ax menos b transpuesto ax menos b, ¿ya? Entonces al transponer uno se invierte como el orden, entonces el x queda transpuesto, b transpuesto, y nos queda esto acá. Al transponer la transpuesta es como puede conmutar como en el paréntesis, entonces esto va a ser x transpuesto a menos b transpuesto a x menos b. Entonces seguimos desarrollando, este término de acá ya está listo, no le hacemos nada. Más x transpuesto a me faltó un transpuesto ahí, a transpuesto a x menos b transpuesto a x, y faltaría multiplicar por el o sea, pasé multiplicando así, ahora me falta el b. Entonces nos queda menos x transpuesto a transpuesto b menos b transpuesto b. Entonces, a ver, voy a poner esto acá quizás, y me cae un poquito justito, lo voy a checar. Ya, y este es un b transpuesto. Y este no está transpuesto. Sí. Estoy bien así. Parece que estoy bien, ¿no?
Siempre es bueno chequear. Sí, creo que estoy bien. Entonces, esta es nuestra función objetivo. Y ahora queremos calcular el gradiente. ¿Ya? Entonces tau es una constante, así que no le pasa nada. Se queda tau. ¿Ya? Esta matriz de acá es simétrica. Entonces esto es como si fuese una, como un coeficiente por una variable al cuadrado. Entonces esta matriz se queda, pero como está al cuadrado, la multiplicamos por un 2. Porque hay que pasar como el exponente multiplicando y reducirle a 1. Entonces nos queda eso de acá. Lo mismo acá. Esta matriz simétrica nos queda 2a transpuesto a x. Ya. Y estas derivadas son un poco más complicadas. Bueno, esto de acá es un vector y esto es un vector, ¿no? Entonces esto es como si fuese un producto punto, ¿no? Esto es lo mismo que A transpuesto B transpuesto X, ¿no? Entonces si se fijan, tenemos esto de acá y esto de acá. Entonces las derivadas de estas dos cosas son iguales, pues, porque el producto punto es simétrico. Entonces estas dos cosas en verdad son la misma, y derivarlas son equivalentes. Entonces yo me quedo con cada componente de este vector, ¿ya? Entonces vamos a tener menos 2 veces porque son iguales a transpuesto de, ¿ya? Y esto no tiene x, entonces se me va. Se me va. Entonces eso, este sería el gradiente. Y entonces para obtener el hessiano derivamos de nuevo. Entonces acá simplemente se nos van las nos quedamos solamente con como los coeficientes que están con la x, ¿no? Entonces esto va a ser 2 tau de transpuesto b más 2a transpuesto a. Entonces nos queda eso aquí, ¿no? Y estaríamos listos. Esa sería la pregunta, ¿no? Determina el gradiente hessiano f. Listo. Determine explícitamente la solución óptima del problema minimización de f de x. ¿Cuánto el esfuerzo proporcional en flops? Ya. Entonces nos piden minimizar f de x. ¿No? Entonces aquí hay que notar dos cosas que nos dijeron por enunciado. O sea,
no la encuentro, pero lo importante es que la función es convexa. Está acá, es convexa, ¿ya? Es convexa, f es continua y ahí está en un dominio restricto, entonces tiene un mínimo, ¿ya? Como f es convexa y continua, bueno, si es convexa, creo que obligatoriamente tiene que ser continua. Si es que no es acotada. Si es que no está definido en un dominio acotado. Entonces esto implica que el mínimo se encuentra igual cuando derivamos igualamos a 0. Entonces se encuentra cuando el gradiente es igual a 0, ¿no? Entonces nosotros ya hayamos calculado el gradiente. Ya lo teníamos calculado. Entonces este gradiente lo igualamos a 0. Entonces esto implica que bueno, podemos pasar esto sumando, ¿no? Entonces vamos a tener tau 2 pt de x más 2a transpuesto a x es igual a 2a transpuesto b. ¿Ya? Podemos factorizar al lado derecho por las x. Entonces esto va a tener 2 tau 2 b transpuesto b más 2a transpuesto a x estrella igual a 2a transpuesto b. Estos dos se nos pueden ir, no pasa nada. Son constantes, así que puedo pasar dividiendo todo por 2 y el resto lo puedo pasar como inversa, ¿ya? ¿Esto tiene inversa? Sí tiene inversa. ¿Por qué tiene inversa? Al tiro lo comento. Porque al ser LI, las columnas de LI, esta matriz nos queda nos queda definida positiva, y eso nos va a asegurar que el determinante sea no nulo. Entonces eso. Pero bueno, esto tiene inversa, que es lo importante. Y esto sería nuestra solución óptima, donde al menos se encuentra el óptimo. Entonces, ¿cuánto el esfuerzo computacional para encontrar esta solución? Bueno, lo más pesado acá es invertir una matriz que es de n por n. ¿Es de n por n? Sí, porque esto es de n por n menos 1 y esto es de n menos 1 por n. Esto es de n por m y esto es de m por n, ¿no? Entonces nos va a quedar una matriz de n por n que la tenemos que invertir, ¿ya? Y después hacer estas multiplicaciones que son un costo, sí, pero
lo más costoso hay que fijarse que es invertir en una matriz de n por n, ¿no? Entonces, ¿cuánto toma eso? N al cubo, ¿ya? Entonces, lo más costoso es invertir una matriz de n por n, lo que implica un costo operacional de orden. ¿Cuánto cuesta invertir una matriz de n por n? N cubo. Flops. ¿Ya? Eso. Podríamos detallar todas las operaciones si quieren hacer eso. Entonces podemos hacer eso también. Tau por beta transpuesto por beta. Estos son dos matrices prácticamente de n por n. Entonces esto también toma n cubo. ¿Ya? A transpuesto por A. Esto toma... esta es una matriz de n por m. Y esta es de m por n. Entonces son... ¿esto qué orden tendrá? Tendré que verlo un poquito. Entonces siempre son... son filas por columnas, ¿no? Entonces esta tiene n filas y m columnas. Esta tiene m columnas, m filas y n columnas, ¿no? Entonces nos queda hacer el producto punto entre una fila y una columna es toma orden m. Hay que hacerlo n cuadrado es, entonces esto va a ser n cuadrado por m. ¿Qué más tenemos que resolver? Ya luego invertir esto. Toma orden n al cubo. Luego esto de acá lo podemos multiplicar. Y esto toma orden m por n, ¿no? Porque es una matriz de m por n. O sea, de n por m. Y este es un vector en Rm. Entonces toma eso. ¿Ya? Y esto nos da un vector. Y multiplicar una matriz por un vector es tamaño también m por n, en este caso, si no me equivoco. 3.4 es orden mn, si no me equivoco, ¿ya? Entonces sería eso de ahí. Esto obviamente no era necesario, basta con esta notación de acá, ¿no?
lo copié 2 veces el C. Parece que sí. No pasa nada, todo pasa nada. Forma alternativa a hacerlo de C se propone usar el método del gradiente para abordar el problema. Si el algoritmo se implementa de forma eficiente, ¿cuál es el esfuerzo computacional en flops de una iteración del método del gradiente? Piense bien esto, fíjese en las cosas que se deben hacer en cada iteración, que es lo que estamos preguntando frente a otras que pueden hacerse una sola vez al comienzo y que no las incluimos en el costo por iteración. Entonces, si excluimos como la etapa de la insert, entonces si excluimos la etapa de la insert, lo más costoso es calcular el gradiente. Todo el resto de orden de operaciones son de tamaño n, entonces siempre hay que fijarse en el método del gradiente de cuánto nos cuesta calcular el gradiente, ¿ya? Entonces nuestro gradiente era, creo que lo tengo pegado, lo tengo en el portapapeles, puede ser. Ay, sí, yo soy seco. Ya. Este gradiente. Entonces, bueno, podemos. Aquí hay dos opciones. La opción más lógica es que, bueno, estas cosas se mantienen constantes en el método. Entonces, lo que podemos hacer es guardarlas y calcularlas una sola vez. Entonces simplemente vamos a tener guardadas estas cosas y eso nos queda simplemente calcular matrices por vectores. Entonces podemos precomputar 2 tau transpuesto x 2a transpuesto a y menos 2a transpuesto b. Ya podemos calcular todo eso antes de iniciar el algoritmo, tenerlo guardado y no calcularlo más, ¿ya? Entonces calcular 2 tau b transpuesto x y 2a transpuesto a x se reduce a multiplicar es mejor obviamente tenerlos así, pero bueno, es lo mismo, a multiplicar una matriz 2 matrices de n por n por un vector en Rn, ¿no? Entonces ocurre esto de acá y esto de acá, ocurre esto de acá y
lo que sabemos que toma orden de n al cuadrado, ¿no? Matriz por vector toma n al cuadrado. Luego este es un vector, entonces restar dos vectores toma orden n. Luego restar 2a transpuesto b no aumenta la complejidad. Flux. Yo sabía lo que había que hacer, ¿ya? Una cosa, yo revisé esta pregunta y en la parte C muchos empezaron a tirar, porque habían mecanizado todo, habían tirado el método de Newton, ¿ya? Y no, por acá no use el método de Newton porque Newton puede converger como en una iteración, pero eso va a depender desde la posición inicial, porque uno puede estar quizás muy lejos, entonces toma 2 iteraciones, 3 iteraciones. Bueno, en este caso en específico Newton va a converger muy rápido porque aproxima muy bien a la función original, porque la función original es cuadrática, ¿ya? Más que nada por eso. Pero te dice determinar explícitamente, entonces acá había que resolver este sistema de acá, ¿ya? Así que ojo con lo que le preguntan, porque no estaban pidiendo el método Newton, ¿ya? Eso, se me olvidó decirlo. Entonces ahora queda lo último, que es discuta bajo qué circunstancias puede ser conveniente igual usar el método del gradiente en vez de calcular explícitamente la solución óptima determinada en C. Su discusión de se debe hacer las propiedades del método del gradiente, puede usar la versión del método que le resulte más adecuada, el clásico o el presentado como método de primer orden, que bueno, el del primer orden básicamente lo que nos hace es justificar por qué asumimos como el line search constante, ¿no? Porque básicamente porque el line search nos toma un orden como constante de operaciones, porque podemos definir una constante básicamente. Es eso, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es conveniente usar el gradiente? ¿En cuánto es conveniente resolver el problema por sí solo? Siempre va a depender del tipo de instancia y del tipo de solución que queramos obtener, ¿ya? Entonces, esto va a depender del tamaño del problema, va a depender del tamaño del problema, ¿qué tenemos? Gradiente no es un método exacto, entonces a veces aproxima. En este caso, la convergencia del método del gradiente normalmente hace rápida, ¿ya? Entonces, también es un aspecto a tener en cuenta. También va a depender de la precisión de la
solución que queramos. ¿Ya? Ya. Ya que el método de gradiente lo podemos utilizar hasta un nivel de precisión epsilon deseado. ¿Ya? No está una condición del método. Si ya reducimos ese error epsilon que queremos nosotros, podemos frenarlo, ¿no? Entonces también va a depender de eso, de qué tan precisa queremos la solución, va a depender del tamaño del problema. Del tamaño del problema nos referimos a si queremos rápido o lento la solución. O sea, cuánto tiempo tenemos más. O sea, uno siempre prefiere que corra más rápido esto. Entonces, depende también de cuánto tiempo tengamos, en verdad. Entonces, eso lo podemos poner. La decisión también depende del tiempo que dispongamos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es un criterio bueno para decidir cuál? Bueno, nosotros acabamos de utilizar los costos, acabamos de calcular los costos por iteración del método del gradiente y el costo total, del método en sí. Entonces eso es algo que deberíamos señalar, ¿no? Notamos que el costo por iteración del método del gradiente es de orden n al cuadrado, mientras que el costo total del método de la solución exacta es de orden n cubo, ¿ya? Entonces todo va a depender de cuántas iteraciones más o menos necesita el método del gradiente, ¿ya? Y eso es algo que tenemos, ¿no? Por lo que en rapidez el método del gradiente podría ser eficiente si ¿cuál es la cota del método del gradiente? Está acá, log 1 partido en epsilon, ¿no?
Entonces si esto es menor, es como muy menor que n, ¿no? Si esto es más pequeño que n, entonces podría ser conveniente utilizar el método del gradiente. ¿Por qué eso? Porque eso, la diferencia entre n al cuadrado y n al cubo es de n, ¿no? De una multiplicación por n. Entonces, si mis iteraciones son mucho más pequeñas que n, entonces ya estamos dados, pues lo que tenemos que usar es gradiente, ¿ya? Por otro lado, algo que afecta a inflar esta constante es el condicionamiento, ¿no? Notamos que como son funciones cuadráticas, lo que vamos a tener son curvas elípticas, ¿ya? Desde que tienen el centro, que es el óptimo, y curvas elípticas que se van expandiendo. Entonces tenemos que pedir que las curvas de nivel no sean muy excéntricas, ¿ya? Entonces, para que sea como la respuesta más completa, podríamos añadir eso. Algo que podría afectar al número de iteraciones en el método de gradiente es el condicionamiento ¿y de qué matriz nos vamos a centrar? De la matriz hessiana, esta de acá. Y esta de acá, ¿ya? Un condicionamiento de esto, ya que esto es una medida del condicionamiento o sea, de la excentricidad de las curvas de nivel. Ya que al ser una función cuadrática, vamos a tener curvas de nivel elípticas en las cuales al ser muy excéntricas
disminuirán la velocidad de convergencia del método aumentando el número de iteraciones, ¿no? Entonces, esto último era simplemente para complementar la respuesta, y lo más importante era esto de acá, ¿ya? Y señalar que hay como que tener un balance entre el tamaño del problema, entre la precisión que queremos tener, entre la velocidad con la que queremos obtener la solución, o con el tiempo que dispongamos, ¿no? Teníamos que señalar lo que calculamos en la pregunta, ¿no? Que serían los costos por iteración del método y el costo total de la solución exacta, ¿no? Y lo último, señalar los criterios de convergencia que sabemos de clase del método del gradiente, ¿no? Que toma orden de esto de acá. Obviamente esto es como simplificar los cálculos, porque esto va multiplicado por constantes que no es tan importante saberse las constantes, sino que lo importante es como comparar magnitudes, ¿no? Si tengo el log 1 partido en epsilon que es cercano a n, aunque sea más chico no me va a convenir tanto. Lo importante es que sea realmente chico, ¿ya? En comparación a este n. Entonces eso era lo más importante. Y por último, como complementario, para que la respuesta tuviese como todas las aristas posibles de análisis, era importante señalar cómo afecta el condicionamiento de la matriz del hessiano en este problema. Cómo esto representa la excentricidad de las curvas, que como vieron en el video que subió el profesor, curvas muy excéntricas hacen que las direcciones como ortogonales no sean como las mejores direcciones, ¿ya? No, como el método del gradiente es la dirección de máximo descenso, de repente hay curvas donde son muy quizás así, no son muy buenas, porque a veces no se apunta al centro, que el centro estaría como acá. Entonces uno quisiera que en vez de apuntar hacia allá, uno apuntase hacia acá, ¿no? Y justamente el condicionamiento de la matriz es lo que nos entrega ese parámetro, como esa noción de qué tan idónea es la curva donde estamos optimizando para usar el gradiente, ¿ya? Entonces eso era todo, ¿ya? Que tengan éxito en el estudio y que les vaya estupendo en la prueba.